Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Estela Eisenberg. Quiero darles la bienvenida al espacio de seminario con el deseo de que en una próxima clase podamos encontrarnos. Esta es la primera clase del espacio de seminarios. Este programa es diferente que el programa de teóricos y de prácticos. Abarca otro recorrido de la obra de Freud que se articula y complementa con el contenido de la materia. Nuestro tema de hoy es la etiología de la histeria, artículo que encontrarán en el tomo 3, página 191 a la 218 de la edición de Amorortu. Etiología de la histeria significa el estudio de las causas de la histeria, porque etio deviene de la palabra griega aitia, que es causa, y logos, conocimiento, estudio. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que esta clase es un audio, les propongo realizar un recorrido bien cercano a la guía de estudio en donde se organizan los ejes de lectura. Iremos desarrollando esos ejes de manera que les propongo que siempre tengan a mano los textos, las guías de estudio, el programa, que sirven como una columna vertebral para el trabajo de la cátedra. Ustedes ya han tenido la primera clase con el profesor David Lasnik, donde habrán trabajado el encuentro de Freud con la histeria. Ese encuentro fundacional del psicoanálisis significó que Freud hiciera un pasaje del ideal médico de cancelar la perturbación del síntoma corporal a poder interrogarlo. En ese pasaje, que en algún sentido fue propiciado por los mismos pacientes, cuando Ana O., paciente de su colega Breuer, le propone que la deje hablar, Freud da cuenta de que el síntoma del paciente es el relato de su síntoma. Es decir, es lo que cuenta de su padecimiento, dado que dicho síntoma no obedece a una lesión, su causa no es una observable, más aún, es por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso. Se comporta como si la anatomía no existiera. Por ejemplo, frente al síntoma de parálisis en algún miembro del cuerpo, en la histeria, los órganos responden al sentido popular del nombre que lleva. Es una anatomía imaginaria, lo cual da cuenta del impacto del pensamiento, de las palabras sobre un cuerpo. En el síntoma histérico, la pierna es la pierna hasta la inserción de la cadera. El brazo es la extremidad superior tal como se dibuja bajo los vestidos. Además se encuentra con el obstáculo de que los pacientes no recuerdan la causa que los llevó a ese padecimiento. Cuando los interroga, hay amnesia, falta el recuerdo que explique el síntoma. En el relato, los pacientes refieren unas causas que Freud considera que no son, entre comillas, las genuinas. Entiende que la memoria falsea. Lo que los pacientes suponen la causa de su síntoma entonces está falseado, pero falso no porque el paciente mienta, sino porque el recuerdo genuino se haya sustraído de la conciencia. Esto pone en cuestión la oposición de verdadero-falso, ya que lo que nos indica Freud es que siguiendo el camino de esos falsos recuerdos, podemos acceder a lo genuino. Esas cadenas de pensamiento, Freud las llama falsos enlace. Nuevamente, no se trata de mentiras, sino de que el recuerdo de la causa del síntoma no se encuentra accesible a la conciencia. Hay lagunas en el recordar. En la etiología de la histeria, Freud presentará sus tesis acerca de lo que ha estudiado de la histeria y las hipótesis con las cuales trabaja. Lo primero que nos plantea es que se puede ir del síntoma a la causa del mismo.
que es necesario hablar al síntoma. Compara al analista con un arqueólogo que al encontrar los restos, piedras, utensilios, le ofrecen al investigador un testimonio de la civilización a la cual pertenecen, como si descifrara el alfabeto de una lengua que está escrita en esos restos, en esas piedras. Haciendo hablar al paciente de su síntoma, Freud afirma que estos, los síntomas histéricos, derivan de vivencias que han tenido una eficacia traumática, que dicho síntoma es reproducido en la vida psíquica como si fuera un testimonio de dicha vivencia. El síntoma es un monumento recordatorio de esa vivencia en el cuerpo. Una vivencia es una experiencia en el cuerpo propio, tal como Freud lo está pensando. Vivencia que no fue tramitada, descargada o abreaccionada de manera completa. La idea de descarga o abreacción es solidaria con que Freud sostiene en esta época que en las funciones psíquicas es necesario que se mantenga una homeostasis, un equilibrio, al que llama principio de constancia. Al sobrevenir una emoción, un trauma psíquico, no mecánico, si no se descarga o abreacciona, el yo se perturba porque esa emoción ocasiona un displacer y desestabiliza el principio de constancia. Al sobrevenir una emoción que altera al yo, porque ocasiona displacer, se ponen en marcha las fuerzas represoras, las defensas. Una defensa, que si bien Freud adjudica al yo, produce algo no buscado por el yo, a pesar del yo. Se produce un sustituto de esa idea molesta, de esa representación inconciliable. Inconciliable es que no está en consonancia con las otras representaciones con las cuales el yo se siente en sintonía y lo representan. Son representaciones que perturban y molestan al yo. Ese sustituto es una formación de compromiso. Como dice Freud, un mal negocio, porque al yo ya no lo molesta la representación inconciliable, sino un sustituto de ella en calidad de síntoma. Un compromiso entre la representación molesta y las fuerzas de la represión. Efecto de que intervenga justamente la defensa llamada represión. Entonces, si bien la representación molesta, inconciliable, quedó separada de la conciencia, la defensa produjo un síntoma, que es el sustituto de esa representación separada. Ese síntoma habla de ella, de la representación que devino reprimida. Habla de ella sustitutivamente, de manera desplazada y enigmática. Dice algo de esa representación separada. En ese sentido, la defensa no tiene un éxito completo. Logra separar de la conciencia la representación molesta, pero luego se produce un retorno desfigurado de ella, que es el síntoma. Ahora bien, ¿cualquier vivencia puede causar un síntoma? Freud propone que para que una vivencia tenga eficacia traumática, es decir, ponga en marcha la defensa y produzca un síntoma, se deben reunir dos condiciones. Esa vivencia debe poseer idoneidad determinadora y fuerza traumática. La idoneidad determinadora indica que el recuerdo de la vivencia debe tener un nexo lógico, asociativo, de pensamiento con dicho síntoma. La fuerza traumática implica que ese recuerdo de la vivencia debe superar el umbral
que mantiene las funciones psíquicas en equilibrio, la homeostasis, solidario entonces del principio de constancia. Por ejemplo, si se trata de un vómito histérico, que es un vómito a repetición, y el paciente responde que la causa es un accidente ferroviario, este recuerdo tendrá fuerza traumática, pero carece de idoneidad determinadora, de nexo de pensamiento. Si la respuesta es que la causa del síntoma es la ingesta de una manzana en mal estado, posee idoneidad determinadora, tiene un nexo de contenido, pero carece de fuerza traumática para rebasar el umbral de la homeostasis del principio de constancia, ya que no es simplemente una indigestión, sino un vómito a repetición. De modo que sostiene que para poseer eficacia traumática, la vivencia debe responder a esas dos condiciones. Ahora bien, Freud nos indica que poco importa de dónde partamos cuando comienza la terapéutica analítica, el paciente siempre llega al relato del vivenciar sexual. Relata escenas muy diversas y en muchos casos nimias, menores, indiferentes. Encuentra entonces que efectivamente hay nexos lógicos y asociativos que se enlazan al síntoma, pero que al ser incluso ínfimas esas escenas relatadas, el roce de una mano, una mirada, un cruce en una vereda, etc., carecen de fuerza traumática. Por lo tanto, se pregunta, si no debiéramos suponer una escena anterior en el tiempo, apartada de la conciencia, es decir, inconsciente, en un sentido descriptivo, no conscientes. Es decir, escenas anteriores a la pubertad, es decir, a la madurez sexual, que producen los caracteres sexuales secundarios y la aptitud para la vida sexual activa. Unas escenas más uniformes que de la pubertad. Las escenas de la pubertad, vimos, podían ser nimias, indiferentes, incluso una mirada, el roce de una mano. En cambio, estas escenas a las que se refiere Freud son escenas más uniformes en el sentido de que son vividas en el cuerpo propio, anteriores a la madurez sexual, de manera que no se trata del despertar sexual, ni de una impresión sexual cualquiera, sino una experiencia sexual vivida en el cuerpo propio. Sostiene que en esta época se trata de escenas que implican a un adulto que seduce a un niño prematuro sexualmente. Freud da varios ejemplos, pero pueden reducirse a esta escena. Siempre el niño es pasivo frente a otro que lo seduce. Siempre es necesario una seducción previa. Aun siendo otro niño el seductor, el activo, él mismo, fue anteriormente seducido por otro. En este sentido, esta vivencia siempre es vivida inicialmente de forma pasiva. De este modo, nos propone una tesis de valor universal. En todo síntoma histérico, están presentes unas vivencias sexuales infantiles, prematuras, que devienen traumáticas. Es importante señalar esta frase: las vivencias devienen traumáticas. Las vivencias, en el momento en que fueron vividas, en ese momento infantil y prematuro, no tuvieron eficacia traumática. Es decir, no tuvieron la eficacia de producir síntomas, no ocasionaron síntomas. Es como si en ese sentido, en el sentido de ocasionar síntomas, hubieran sido mudas. En una ocasión posterior en el tiempo, una segunda vivencia, es decir, posterior a la pubertad, nos aclara Freud,
esa segunda ocasión reanimó la vivencia sexual infantil. Y esa vivencia sexual infantil despertó un displacer mayor y actual que en el momento en que aconteció. Esto moviliza a la defensa, a la represión, y esa vivencia, muda en su tiempo, adquiere eficacia traumática en este segundo tiempo, retroactivamente. Entonces, la segunda escena en el tiempo le otorga a la primera una significación sexual que carecía en el momento en que aconteció. De manera retroactiva, se reanima la escena infantil sin acceder a la conciencia. Solo accede a la conciencia su sustituto desfigurado, que es el síntoma. Es fundamental señalar que todo ese proceso se realiza de manera inconsciente para el sujeto. Entre la vivencia y el estallido de la enfermedad, que es la formación de síntomas, puede haber un intervalo de varios años. Es siempre necesaria una segunda escena que reanime la vivencia sexual prematura e infantil y desprenda un displacer que es sentido como actual, sin que por ello se recuerde dicha vivencia. Adquiere eficacia retroactivamente. Tenemos que pensar la paradoja, que significa una memoria presente en el sujeto, pero inaccesible para él. Un recuerdo que, aún segregado fuera de la conciencia, tenga fuerzas, sea eficaz para producir un síntoma. Es decir, para acceder a la conciencia de manera, aunque sea disfrazado, desfigurado. Ya existía antes de Freud la idea de algo inconsciente, pero ese recuerdo inconsciente era tal porque aparecía debilitado, desgastado por el tiempo. Sin embargo, lo que va a decir Freud es que solo siendo inconscientes estas escenas tienen fuerzas. El contrario, son capaces de producir y mantener el síntoma. El síntoma no es como el sueño o el fallido y otras manifestaciones del inconsciente, que ya trabajaremos, sino que es un gasto permanente de trabajo para el aparato y de padecimiento. Se mantiene en el tiempo hasta su curación. De modo que lo que Freud afirma es que la vivencia adquiere eficacia traumática, fuerza traumática, sí, solo sí, vale como recuerdo inconsciente. Entonces lo patógeno no es la vivencia en sí misma, sino su reanimación como recuerdo inconsciente. Podemos ahora situar una tesis de Freud, una tesis que es válida de manera universal para el síntoma histérico. Freud sostiene una teoría psicológica para situar la causa del síntoma. Una teoría psicológica, es decir, no orgánica, ni fisiológica, ni anatómica, ni mecánica, sino psíquica. Una teoría psicológica, una tesis válida sin excepción. Es la cooperación de recuerdos. Ningún síntoma histérico, entonces, puede surgir de una vivencia real sola, sino que todas las veces el recuerdo de vivencias anteriores, despertado por vía asociativa, coopera en la causación del síntoma. Su eficacia es póstuma, retroactiva, de modo que existe una condición psicológica del síntoma histérico. Estas escenas
tienen que estar presentes como recuerdos inconscientes. Solo así pueden producir y sustentar síntomas histéricos. ¿Cuál será la terapéutica que Freud propone? Ya que el paciente no recuerda acaso lo esencial, la terapéutica será reorientar la atención del paciente desde el síntoma, desde su relato del síntoma, hasta el relato de la escena que lo engendró. Freud sostiene que al reproducir, es decir, actualizar el recuerdo en el tratamiento, se rectificará el decurso psíquico, se reconducirá el malestar actual del síntoma a la escena que lo engendró. Es decir, que mediante la técnica que invita a hablar, se guiarán los hilos asociativos, las cadenas asociativas del pensamiento, los nexos lógicos, desde el recuerdo hallado, el nimio, el indiferente, al recuerdo por hallar, esas vivencias sexuales infantiles. Es así que la tramitación psíquica que se vio impedida por el conflicto será posibilitada y permitirá que se descargue ese afecto que quedó enlazado al síntoma en el cuerpo. Freud sostiene que las cadenas asociativas, las cadenas de pensamiento, no son como las cuentas de un collar de perlas, que tiene una vuelta simples, varias vueltas simples, sino que por el contrario, deben pensarse como un árbol genealógico cuyos miembros están casados, enlazados entre sí. De modo que, al ir del síntoma a la causa, hay un montón de transiciones necesarias, varios eslabones de cadenas asociativas que convergen hacia puntos nodales del relato. Es así que en el desciframiento del síntoma, resultado de un conflicto psíquico, participan varias cadenas de recuerdos y pensamientos. Del mismo modo, el síntoma también expresa diversas cadenas de pensamiento. Freud nos advierte que se escoge como síntoma aquello que mejor expresa diferentes cadenas de pensamiento. Es así que el síntoma está determinado en forma múltiple o sobredeterminado. Esto es muy importante porque implica que no puedo otorgar un significado único a cada síntoma o un sentido único. No hay correspondencia término a término. Es decir, no hay un significado único para la parálisis en la pierna para ese paciente, sino que el síntoma se enlaza con distintas cadenas de pensamiento para esa persona en particular. Como seguramente verán en el teórico cuando trabajen algunas cuestiones de Elizabeth, su parálisis en una pierna obedece a diversas cadenas de pensamiento que convergen en ese síntoma, que se unen en ese síntoma de la parálisis en la pierna. Es importante tener en cuenta que Freud nos comenta que antes de la aplicación del análisis, de esta terapéutica y de esta técnica de hacer hablar, los pacientes no tienen presentes dichas escenas, nada saben conscientemente,
se trata de un saber inconsciente o un saber no sabido, presente en aquel que padece el síntoma, que al invitarlo a hablar comienza a desplegarse en las cadenas de pensamiento. Pero respecto a la vivencia sexual infantil, Freud nos indica que no les sobreviene a los pacientes un sentimiento mnémico, ese sentimiento de propiedad que se tiene frente a los recuerdos. Como si aparece ese sentimiento respecto de otras partes del olvidado. Es decir, que hay una amnesia que se mantiene respecto de esa vivencia primaria. Pero al mismo tiempo nos indica que esa vivencia primaria, es la pieza faltante del rompecabezas que hace inteligible, comprensible el síntoma. Se constata que se trata de la etiología buscada, porque se comprueban los lazos asociativos y lógicos entre ella y los síntomas. Entonces, volviendo a la vivencia sexual infantil y por lo tanto prematura, anterior a la madurez sexual de la pubertad, esta será la predisposición para contraer la formación de síntomas. La vivencia sexual infantil y prematura será la condición necesaria, aunque no suficiente, es decir, la predisposición para la formación del síntoma histérico. Ellas, las vivencias, entonces, producen los síntomas, pero no de manera inmediata. Al principio permanecen ineficientes para la formación de un síntoma y solo cobran eficacia patógena, es decir, son capaces de producir síntomas, luego, cuando pasada la pubertad, las ocasiones posteriores entran en nexo lógico, las reaniman como unos recuerdos inconscientes. Nuevamente, no alcanza con la sola vivencia. Es necesario una condición psicológica. Esto es, que en una ocasión posterior, en una segunda escena, esa vivencia se reanime y desprenda un displacer sentido como actual, capaz de mover el proceso de la defensa. De modo que Freud nos advierte que haber vivido una de tales escenas implica la condición, nuevamente, necesaria, pero no suficiente para el síntoma histérico. ¿Por qué? Porque cuenta la condición psicológica, la cooperación de los recuerdos. Por eso Freud nos indica que el haber tenido esas vivencias no lo podemos modificar. No es su existencia la que determina el síntoma histérico, sino su presencia como recuerdo inconsciente. No estamos habituados, nos dice Freud, que de las huellas mnémicas, o sea, de esos recuerdos inconscientes, partan unas fuerzas que faltaron en la impresión real, en el momento en que aconteció de la vivencia. Como decíamos antes, la idea de inconsciente existía, pero se trataba de recuerdos desgastados por el tiempo, debilitados. Sin embargo, acá Freud propone una tesis inversa. Es decir, no estamos habituados que de esos recuerdos inconscientes partan unas fuerzas que incluso faltaron en la impresión real, fuerzas para formar un síntoma. Entonces, ninguna de las escenas posteriores
es la eficiente y las vivencias genuinas no producen al principio efecto alguno para producir el síntoma. Es decir, necesitamos la cooperación de los recuerdos. Retomando, el síntoma es entonces el conflicto que se presenta en la vida psíquica. Sin conflicto no hay síntoma. Un conflicto para el yo, que lo que se propone es no saber nada de lo que aconteció, hacer de cuenta que eso no existió. Sin embargo, más allá de la voluntad del yo, interviene esa defensa que Freud llamó represión. Si bien defiende al yo de ese recuerdo, dicha defensa no tiene un éxito completo, ya que desaloja de la conciencia esa representación inconciliable, esa idea perturbadora, molesta, pero deja en su lugar un testimonio, un resultado de ese conflicto. A causa de ese conflicto en la vida psíquica, un recuerdo, una representación devino apartada de la conciencia, porque entró en nexo lógico o asociativo con una vivencia sexual infantil en calidad de recuerdo inconsciente. Movilizó la defensa, ya que se desprende un displacer sentido como actual, y se formó, en lugar de la representación reprimida, un sustituto, que es el síntoma. El síntoma habla de ella, de la representación reprimida. Habla desfiguradamente, habla de ella sin decirla. Por eso es necesario hacer hablar al síntoma, como el arqueólogo hace hablar a las piedras. Esta vivencia sexual infantil será la etiología específica de la histeria. Al tener como premisa el principio de constancia, el desprendimiento de displacer, que es sentido como actual, da cuenta de que se sobrepasó cierto umbral de tolerancia al malestar, que desestabiliza ese equilibrio, esa homeostasis que existe para Freud en las funciones psíquicas, ese principio de constancia. Es así que tenemos un recuerdo inconsciente que devino patógeno. Recuerden, no es la vivencia sola, sino su reanimación como recuerdo, lo que posee eficacia traumática. Eficacia traumática, en este caso, es la capacidad para producir síntomas histéricos. Entonces, es su reanimación como recuerdo lo que posee eficacia traumática, y este recuerdo reanimado debe desprender un displacer sentido como actual, un factor cuantitativo que perturba en las funciones psíquicas y moviliza la defensa. Un factor cuantitativo que podemos llamarlo, en este caso, el displacer, que moviliza a la represión. Es así que Freud va a sostener que el estallido de la histeria, es decir, que se forme un síntoma, obedece a un conflicto psíquico. ¿Cuál? Una representación que se le presenta al yo y que se vuelve inconciliable con el resto de las representaciones, que no entra en sintonía con el resto de las representaciones que representan al yo frente a sí mismo y frente al mundo. Esa representación inconciliable perturba al yo. Por lo tanto, pone en movimiento la defensa e invita a la represión.
Pero ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales esa defensa, que podría ser normal, defendernos de algo que nos molesta, tiene sin embargo un efecto patológico? ¿Por qué? Porque si bien desaloja de la conciencia ese recuerdo que es penoso para el yo, crea un padecimiento, crea una molestia duradera en el cuerpo, crea en su lugar un síntoma histérico. Freud nos indica que esa defensa, que podría ser normal, vuelvo con esa idea, la defensa podría simplemente hacernos superar algo que nos causa displacer y eso es todo. Sin embargo, la defensa tiene un efecto patológico. Desaloja de la conciencia el recuerdo penoso para el yo, pero crea en su lugar un síntoma histérico. Entonces, Freud nos indica que la defensa desaloja de la conciencia la representación inconciliable para el yo cuando en la persona que hasta ese momento era sana, es decir, no tenía síntomas. Sin embargo, están presentes esas escenas sexuales infantiles como recuerdos inconscientes, es decir, está la predisposición. Pero cuando la representación que se ha de reprimir entra en un nexo lógico o asociativo con una de tales vivencias prematuras e infantiles. Ese nexo entre la representación que se ha de reprimir, porque es molesta, inconciliable, esa asociación con esa vivencia infantil que está presente como un recuerdo inconsciente, se reanima y esa cooperación produce un displacer que es sentido como actual. Resumiendo, para formar un síntoma histérico, tiene que estar presente una defensa contra una representación que se ha vuelto penosa. Esta tiene que mostrar un enlace lógico o asociativo con un recuerdo inconsciente a través de pocos o muchos eslabones que en ese momento permanecen por igual inconscientes. Aquel recuerdo inconsciente solo puede ser de contenido sexual y su contenido es una vivencia sobrevenida en el periodo infantil. Acá ya tenemos cierta pista en donde Freud va a tener que comenzar a diferenciar lo sexual de lo genital, porque si estamos hablando de vivencias sobrevenidas en el periodo infantil, el niño aún no posee una madurez sexual en donde lo genital cuente. Entonces, vamos a ver, Freud aún no tiene una teoría acerca de la sexualidad. Hay que aguardar un movimiento que lo lleve a postular las bases de la sexualidad en la vida humana, que va a distinguir claramente de la genitalidad. Aunque sin embargo, ya en este artículo trabaja con una premisa, que es que en la vida anímica tienen injerencia, tienen importancia, unas fuerzas a las que llama pulsionales sexuales. Pulsionales, no instintivas. Sin embargo, falta tiempo hasta que pueda inaugurar las conceptualizaciones acerca de la sexualidad en la vida humana, que no va a ser instintiva como en el campo animal y no se van a reducir a la genitalidad
sino que van a abrir un campo nuevo acerca de la vida sexual humana. Hasta aquí llegamos respecto de nuestro trabajo sobre la etiología de la histeria. Por supuesto, están invitados a hacer las preguntas que sean necesarias, cuentan en los foros con esa posibilidad. Y ya les comento que en nuestro próximo encuentro, que seguiremos trabajando juntos, vamos a abordar un texto que se llama Recuerdos de Infancia y Recuerdos Encubridores, que se encuentra en la página 48, vamos a trabajar de la 48 a la 56, que es el capítulo 4 de un texto que se encuentra en un libro que se llama Psicopatología de la Vida Cotidiana, que está en el tomo 4 de la edición de Amorortu. Como ven, vamos a pasar del síntoma, de aquello que significa el estallido de la histeria, la aparición de, entre comillas, la enfermedad, el padecimiento, el dolor en el cuerpo por un síntoma histérico, a la vida cotidiana. Dado que Freud se dedica a hacer ese pasaje de encontrar, vamos a ver, mecanismos afines que encuentra en la formación de síntomas a aquellos actos, aquellas cuestiones que aparecen en la vida cotidiana. Y no se olviden, van a trabajar más adelante, que llega hasta trabajar los sueños y por supuesto mucho más. Bueno, espero que podamos encontrarnos, como les decía, próximamente, y por supuesto están abiertos los foros para que puedan realizar sus preguntas o comentarios. Que estén todos muy bien. Nos escuchamos en el próximo audio. Chau, chau.